Muy buenos días, es un gusto estar en este recinto y me quiero permitir presentar a los compañeros, primeramente a la coordinadora de este módulo, a la doctora Niqueín Ibarra, cardióloga, y también quiero presentar al grupo de compañeros que nos acompañan para disertar. Primeramente al doctor Genaro Mendoza, al doctor Moisés Casarrubias, a la doctora Elizabeth Hernández Portilla, al doctor Miguel Ángel Muñoz Arroyo y a la doctora María Emiliana Avilés Sánchez. Y un servidor, Alberto del Moral, quien coordinaremos en esta mañana esta parte importante y crucial de todo lo que hemos abordado referente al tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Y bueno, es muy importante que nosotros, para iniciar, comprendamos que en México tenemos una alta prevalencia de los factores de riesgo. Si bien hemos hablado que hay factores clínicos que tenemos que detectar a tiempo y que ha quedado muy claro que no todo es tener los fármacos de último nivel, sino que también tenemos que ser muy ávidos en detectar qué es lo que puede estar pasando en un contexto familiar, en un contexto del individuo, ya que esto permite la adherencia justamente al tratamiento, la adherencia a un seguimiento adecuado. Entonces, como mexicanos y como profesionales de la salud, nuestro gran reto justamente es ser pilares en el manejo correcto de los recursos que tenemos. Las instituciones favorablemente ahora nos han permitido tener medicamentos que hace una década no teníamos, pero que nosotros ahora al tenernos es importante que con segundo, tercer nivel y desde primer nivel hagamos esta excelente combinación de buenas prácticas para que estos tratamientos sean realmente efectivos. Y bueno, pues no me dejarán mentir en este aspecto y es por eso que quiero iniciar con la primera pregunta para disertar, la cual se la haré a la doctora María Emiliana Avilés. Doctora Emiliana, ¿cuáles son los datos clínicos que se deben detectar en primer nivel de atención y cómo los integramos a través de los paraclínicos para identificar un evento de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca crónica y que evidentemente derivarán en una referencia oportuna? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta invitación. Efectivamente, se recomienda que durante el seguimiento de los pacientes en el primer nivel de atención se identifiquen datos clínicos específicos, como son la presencia de edema periférico en los pacientes, así como una variación del peso corporal, datos clínicos que nos hablen de una congestión pulmonar, la presencia de síncope o lipotimia. Estos son como los datos clínicos que nosotros debemos de estar vigilando en cada consulta de los pacientes, además de la importancia que tiene hacer una clasificación o reclasificación de la clase funcional de nuestros pacientes. Realizar esta reclasificación de la clase funcional es muy importante y es algo que no se nos debe de pasar, puesto que juega un papel muy importante la variación de la misma para la toma de decisiones en cuanto al manejo y el envío de los pacientes, si así se requiere. Ya hablaron de los biomarcadores y de los estudios de gabinete de utilidad. Entre ellos tenemos una creatinina sérica, un nitrógeno ureico, transaminasas hepáticas, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, donde se ha demostrado que la variación de estas o la alteración de estas se van a asociar con un empeoramiento de la enfermedad. Bien, dijimos los datos que debemos de tener en seguimiento, pero también existen algunos que nos van a orientar hacia el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y es muy importante que nosotros los identifiquemos de manera oportuna en el primer nivel de atención. Estos datos clínicos son la disnea del paciente, una disnea progresiva, la retención hídrica, el edema periférico, la crepitación pulmonar, así como datos de bajo gasto, como es una hipotensión arterial, la anuria, lipotimia, síncope. Cuando nosotros identifiquemos estos datos en el primer nivel de atención que nos orientan hacia un deterioro de la insuficiencia cardíaca, más la alteración de alguno de los biomarcadores o de los estudios de gabinete, es justo en ese momento que nosotros debemos de realizar una derivación oportuna al segundo nivel de atención para que el paciente reciba un control de sus síntomas y un tratamiento especializado. También es de suma importancia que nosotros recordemos
que podemos recibir pacientes en la consulta que pueden tener datos que requieren una atención urgente, una atención inmediata, como son los datos de una sobrecarga hemodinámica o un daño cardíaco agudo que se manifiestan por una franca congestión pulmonar o sistémica. Cuando nosotros identifiquemos estos pacientes en el primer nivel de atención, hay que derivarlos urgentemente a un centro especializado para la atención que corresponda. Por último, me gustaría cerrar, ya lo comentaba hace un momento el doctor Rodrigo, la importancia que tiene involucrar no solamente al paciente en el conocimiento de su enfermedad, sino también a su sistema familiar o el entorno donde éste se desarrolla. Cuando nosotros capacitamos al paciente, a la familia o al entorno, hay la identificación de estos datos de alarma, dolor torácico, edema periférico, síncope, todos los síntomas que ya hemos mencionado, estamos nosotros condicionando que ante la presencia de esto o la identificación de una disminución de la clase funcional de los pacientes, cuando lo saben identificar tanto el paciente como el familiar, puedan acudir de manera oportuna al centro especializado y con ello disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora Emiliana. Y bueno, en este sentido nos queda muy claro, y lo hemos abordado, que la prevención es el pilar del Sistema Nacional de Salud. Entonces, la identificación oportuna es clave. En este aspecto, quisiera preguntarle a la doctora Elizabeth Hernández Portilla, en el manejo terapéutico de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica e hipertensión arterial sistémica, ¿cuál es la recomendación para el empleo de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina? Bueno, en este caso hay que considerar que la hipertensión arterial se puede tomar como un factor de riesgo para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, pero también como una causa de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros inicialmente detectamos hipertensión arterial y estamos dando un manejo inicial con IECAS, es válido siempre y cuando realicemos también la exploración física, la valoración o identificación de factores de riesgo y considerar si este paciente ha tenido o tiene ya antecedentes de alguna condición como isquemia. Las recomendaciones de diferentes ensayos sí determinan que existe una posibilidad de iniciar con IECAS aún en presencia de insuficiencia cardíaca. Pero para esto se tiene uno que apoyar precisamente con el parámetro de la fracción de eyección, que en primer nivel de atención, como ya lo mencionamos, carecemos de un estudio inicial. El paciente que llega con nosotros no llega con este estudio, el paciente llega con los signos, con los síntomas que ya se han estado mencionando. Destaco que es precisamente por eso que el médico debe de capacitarse constantemente, continuamente y permanentemente, porque ante esto va a generar mayor experiencia para la toma de decisiones, va a establecer un criterio médico más definido y enfocado a abordar de manera individual cada caso. Y con esto también integramos un diagnóstico para tomar la mejor decisión que a este paciente le convenga en cuanto al tratamiento. Entonces, en términos generales, ¿se puede utilizar IECAS? Sí, sí se pueden utilizar. ¿Cómo vamos a considerar la utilidad de estos medicamentos sin conocer este parámetro importante? Con la clasificación funcional. En etapas en clase 2 o clase 3 están indicados, pero estas indicaciones también van a ser dosificadas gradualmente hasta llegar a los títulos adecuados. Afortunadamente, dentro de los cuadros básicos que se manejan a nivel institucional, sí contamos con IECAS. No contamos con medicamentos de transcripción, medicamentos de última generación,
pero afortunadamente todavía tenemos captopril, que si muchos desechan la idea del uso del captopril, si lo sabemos ocupar bien, lo podemos ocupar. En algunos momentos también se puede ocupar lisinopril o enalapril. Ya no me voy a las generaciones más actualizadas o recientes, porque con esas no contamos. En el medio privado, evidentemente, lo podemos indicar. Cuando se hace la derivación de un paciente y ya viene con la indicación propiamente del cardiólogo o de un internista, pues esta indicación se convierte en el seguimiento que nosotros le vamos a dar al paciente. Por lo tanto, la importancia que tiene que conozcamos el uso adecuado de los medicamentos nos da la fortuna de poder hacer una detección y una instalación temprana de tratamientos, aunque no sean sofisticados, pero bien utilizados pueden mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Gracias. Gracias, doctora Elizabeth. Y bueno, nos queda muy claro que la causa de la enfermedad, las complicaciones, es multifactorial. Están inmersos diversos elementos que tenemos que ser muy precisos de detectar, de abordar y llevarlos juntos de manera integral. Aquí hablamos específicamente de la hipertensión arterial, pero otra situación bastante común en primer nivel de atención es el paciente diabético. Y por supuesto los medicamentos que ahora se disponen en los institutos para su tratamiento. En este sentido quiero preguntar al doctor Miguel Ángel Muñoz Arroyo, en los pacientes portadores de diabetes mellitus con insuficiencia cardíaca crónica, ¿cuáles son las recomendaciones para el uso de los inhibidores de SGLT2? Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación al comité organizador. Gracias, doctor del Moral. Sí, claro, definitivamente, de acuerdo con la pregunta que nos comentas, hoy en día este tipo de fármacos son una de las partes medulares, para el tratamiento, y no solo de subsecuencia, sino también inicial en los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia cardíaca. Si bien la insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente de los pacientes que viven con diabetes mellitus, incluso superando infarto agudo del miocardio y también a la enfermedad cerebrovascular. Está demostrado que no solamente tienen su efecto potencial de hipoglucemiante, sino también la reducción en el número de hospitalizaciones. Diversos estudios y, por ejemplo, está el estudio EMPAREJ, en que adicionan empagliflozina al tratamiento de este tipo de pacientes y nos tienen una reducción de acerca del 35% en hospitalizaciones en este grupo etario. También hay estudios, ensayos, como lo es el DAPA-HF, lo que es el DELIVER, en donde establecen dos grupos, pacientes que tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que va de un 40% más, o también fracción de eyección normal. Entonces, en el grupo de fracción de eyección disminuida, nos tiene una reducción de riesgo relativo de hasta el 25% en hospitalizaciones en este grupo de pacientes, lo cual lleva al número de muertes también en disminución. Y en fracción de eyección preservada lleva una reducción del riesgo total de hasta un 18%. Recientemente, en pláticas que tuvimos en este grupo, comentábamos que el paciente no necesariamente necesita tener diagnóstico de diabetes mellitus, sino que podemos prescribir de primera elección este tipo de fármacos, que son los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa tipo 2. Sí, en el primer nivel de atención y todas las unidades médicas a nivel nacional, en su CPM, en sus controles, en sus tableros de farmacia, ya tenemos dapagliflozina, empagliflozina. Sin embargo, y esta es una de mis mayores recomendaciones, y lo comentaba la doctora Portillo, y está en boga, porque ustedes se darán cuenta que la industria farmacéutica recientemente lo que más está capacitando es dapagliflozina y empagliflozina. Sin embargo, queda ahí un auge en que el médico familiar, el médico de primer contacto, se tiene que empoderar, tiene que saber que es capaz de iniciar este tipo de tratamientos, tiene que saber que es capaz de dar este tipo de seguimientos, porque tenemos dos objetivos. Uno, el control, la disminución del número de hospitalizaciones en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y por lo tanto el control óptimo de los niveles glucémicos, pero también la calidad de la atención.
Nosotros en primer nivel de atención sí jugamos con números, pero también jugamos con la calidad de la atención. Tenemos sensables alrededor en cada unidad de más de 8,000 pacientes que viven con diabetes mellitus y más de 3,000, 3,500 pacientes que tienen falla cardíaca, y entonces con eso vamos a medir cómo estamos otorgando nuestra calidad de atención, y no solo en la iniciativa privada, sino también en la iniciativa pública. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Bueno, queda bastante evidente que dentro del tratamiento hemos tenido una evolución importante. Si bien antes se manejaba en mejorar la retención de líquidos, mejorar la contractilidad cardíaca, ahora tenemos un impacto con la modificación de la enfermedad. Tenemos desde terapias duales hasta medicamentos que con base en las enfermedades, en el comórbido, tienen un impacto y se enfocan en los aspectos clínicos, fisiológicos, biomarcadores, de imagen. En este sentido, me permito que la intervención de la doctora Nicaín Ibarra para la participación de los médicos cardiólogos. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Del Moral. Buen día, gracias por la invitación y felicidades al comité organizador. Como lo mencionaba el doctor, es importante que los médicos de atención de primer nivel son quienes detectan a los pacientes, ¿sí? Y muchas veces, como lo mencionaba el doctor Chávez, pues llegan a cardiología. Sin embargo, hay que tratar de evitar que el paciente llegue a cardiología para tratamiento. Lo ideal sería para prevención, porque todos esos pacientes en estadio A, en algún punto, si no estamos al pendiente, van a pasar a estadio B, a estadio C. Y estos pacientes ya no hay marcha atrás, ¿sí? Ya no pueden cambiar de clase funcional también, tal vez, pero no un retroceso en el estadio. Entonces hay que tratar de aprovechar a todos estos médicos de primer nivel para crear un impacto realmente en la enfermedad, ¿sí? Entonces, todos sabemos que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca depende del tipo de insuficiencia cardíaca, se basa en 4 pilares. Sin embargo, realmente iniciar los 4 fármacos no es fácil, ¿sí? Y el paciente no se lleva una receta de cocina, tanto así de que existen diferentes grupos de pacientes, cómo vamos a iniciar los medicamentos, y esto se basa en las características clínicas y hemodinámicas del paciente. En lo personal, a veces batallas muchísimo para iniciar uno u otro medicamento. Los más dóciles pues son los ISGLT2, que se va incluido en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Pero respecto a esto, me gustaría hacer una pregunta al doctor Moisés Casarrubia, que sería respecto a los beta bloqueadores. ¿Cuál es la importancia y sobre todo el momento preciso en el que podemos iniciar los beta bloqueadores, y en el espectro de la insuficiencia cardíaca, en quién podemos iniciarlo? Sí, primero que nada quiero agradecer al doctor Chávez Negrete, mi maestro en medicina interna, por la invitación, a su hijo, el doctor Adolfo Chávez Mendoza, por haberme permitido participar, y también al Colegio de Medicina Interna de México, que me nombró representante para participar en este foro con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Es sin duda no nada más un tema muy importante, sino además un momento muy importante de este tema, en donde hay realmente un cambio en el paradigma de atención de la insuficiencia cardíaca, que está por primera vez empezando a modificar el pronóstico y está empezando a modificar las pautas de atención. Y cuando estas revoluciones empiezan a ocurrir y los cambios se suceden muy rápido, es fundamental que foros como este nos permitan integrar los diferentes momentos de la atención, no digamos en compartimentos estancos y separados, sino en procesos integrados que permitan que la atención realmente pueda fluir y pueda tener una continuidad. Uno de los aspectos fundamentales de la calidad de la atención es la continuidad de sus procesos. Y justo a eso me voy a referir a propósito de la pregunta que me acaban de hacer. Recientemente mis compañeros de panel han empezado planteando el uso de algunos de los medicamentos que forman parte del tratamiento de la falla cardíaca por su indicación primaria, es decir, IECAS en hipertensos, ISGLT2 en diabéticos, y que tengan o no falla cardíaca ya están recibiendo ese tratamiento, y entonces ya están hablando pues que de repente
cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente con falla cardíaca o lo sospechamos, resulta que el paciente ya por sus enfermedades previas ya recibía medicamentos que resultan ser tratamiento propiamente también de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en el caso de la pregunta que me acaban de hacer, que son el caso específico de los betabloqueadores, aunque puede ser posible que un paciente que tiene un diagnóstico reciente de falla cardíaca estuviera recibiendo betabloqueadores previamente como parte de un esquema de tratamiento para hipertensión arterial, es cada vez menos probable que nosotros nos encontremos con esa situación, porque ahora los betabloqueadores son medicamentos de segunda instancia para el tratamiento de la hipertensión arterial, y entonces es muy probable que nuestro paciente hipertenso que está debutando con falla cardíaca probablemente no los reciba. Entonces, vamos a discutir la pregunta que me acaban de hacer en el entorno específico de un paciente con alta sospecha o con datos ya establecidos de falla cardíaca. ¿Cómo es que vamos a usar el beta bloqueador y cómo lo vamos a titular? Bueno, en primera instancia, si el paciente ya recibía un beta bloqueador, tenemos que evaluar si este beta bloqueador es un beta bloqueador cardioselectivo con evidencia de eficacia en falla cardíaca. Si lo es, mantenemos el tratamiento con este beta bloqueador a la dosis que estaba recibiendo y la vamos escalando hasta la dosis máxima tonelada o la dosis blanco, que es a la que me voy a referir posteriormente. Si el paciente no estaba recibiendo betabloqueadores, entonces lo vamos a iniciar y vamos a seleccionar un betabloqueador cardioselectivo que tenga evidencia en los estudios de falla cardíaca, principalmente el succinato de metoprolol. Aquí me estoy refiriendo al metoprolol de acción prolongada, el de una sola toma al día, o bien podríamos usar el carvedilol o podemos usar el bisoprolol. Empezamos a titular lentamente desde la dosis más baja. En general, en el primer nivel de atención, el medicamento que ustedes podrán contar es el metoprolol. Si nosotros tenemos una alta sospecha de falla cardíaca o datos clínicos de falla cardíaca, vamos a referir al paciente al segundo nivel, pero lo vamos a empezar a tratar. Si el paciente se le va a empezar a dar betabloqueador, empezaríamos con metoprolol 25 miligramos diarios. Podemos escalar la dosis hasta una dosis blanco de 100 miligramos hasta 2 veces al día, 200 miligramos diarios, y se va escalando lenta y paulatinamente la dosis cada 2 semanas hasta que el paciente llegue a su máxima dosis tolerada o llegue a la dosis máxima de 200 miligramos. Es más difícil que en el primer nivel de atención tengan bisoprolol o carvedilol, pero cualquiera de estos dos sería una alternativa igualmente eficaz. Entonces, hecho el diagnóstico de falla cardíaca por alta sospecha o con diagnóstico confirmado por una referencia anterior, empezar tratamiento junto con la referencia. Eso sería quizá lo más importante. Y en el caso de los pacientes que están recibiendo ISGLT2 o que están recibiendo IECA, aquí solamente considerar una cosa muy importante. Si el paciente tiene datos de congestión, se recomienda empezar con IECA y con diurético y agregar hasta después el betabloqueador. El betabloqueador, en cambio, puede iniciarse desde el principio cuando el paciente está poco congestivo, lo que le llamamos falla cardíaca en estado seco. Muchas gracias, doctor Casarrubias. Bueno, ya vimos ISGLT2, los IECAs, los betabloqueadores, y sabemos que previamente la indicación en insuficiencia cardíaca tenía mucho peso en IECAs y ARA2. Sin embargo, últimamente esta indicación ha cambiado y hemos virado un poquito más hacia los ARNIs. Entonces, respecto a esto, me gustaría preguntar al doctor Genaro Mendoza, ¿cuál es la indicación del uso de ARNIs en el espectro de la insuficiencia cardíaca, así como cuál es la importancia y el pronóstico en la enfermedad de su titulación? Y de una vez aprovechando, otra pregunta también, respecto a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Esto, ¿cuál es su impacto en la enfermedad, obviamente? ¿Y cuáles son los nuevos estudios que hay de este fármaco en el pronóstico o en el continuo cardiorrenometabólico? Sí, muchas gracias por las preguntas, temas bastante interesantes. No puedo tratar de ser breve porque más adelante se ahondará en ellos.
Mi primer mensaje respecto a sacubitrilo valsartán, que es el único ARNI que tenemos disponible no solo en México, sino en todo el mundo, es que debe ser la primera línea de tratamiento, lo dicen prácticamente todas las guías, y IECAS y bloqueadores de receptor de angiotensina tendrían que ser en aquellos pacientes que no se dispone de sacubitrilo valsartán o que haya alguna contraindicación para su uso o intolerancia. Y hablando de intolerancia, pues los dos grupos farmacológicos que me pregunta, doctora, son de los medicamentos que más se subutilizan en la falla cardíaca. Unos por temor a la hipotensión, como es el sacubitrilo valsartán, y otros por el riesgo o temor a la presencia de hipercalemia. Nosotros en un registro que tenemos de hipercalemia aquí en el Hospital de Cardiología hemos observado que el medicamento que más frecuentemente retiramos todos los médicos de la clínica es precisamente los antagonistas del receptor de mineralocorticoides cuando se presenta hipercalemia. Entonces, son dos medicamentos que sin duda hay que tener cuidado, pero hablando de primer nivel de atención, mi invitación y lo que a mí me gustaría, y yo creo que es la voz de todos mis colegas especialistas aquí, es que los médicos de primer contacto se atrevan a mandar lo que se tiene que mandar, que tengan disponibilidad de estos medicamentos, que le pierdan el temor a usarlos, porque la única forma en la cual vamos a aprender a usarlos más y mejor va a ser utilizándolos. Ya hay muchos algoritmos y se han puesto a prueba diferentes métodos de titulación, porque particularmente en sacubitrilo valsartán es sumamente importante llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. En los estudios, los ensayos clínicos, la dosis meta era de 200 miligramos cada 12 horas, se observa que a partir de 100 el beneficio pues es bastante importante, pero muchas veces vemos incluso estos medicamentos siendo utilizados en dosis muy bajas que ni siquiera se han probado. Entonces hay que probarlos, hay que unir esfuerzos, trabajar, hacer mesas de trabajo en primer contacto para que se vea cómo nosotros tenemos en el posicionamiento de insuficiencia cardíaca, que junto con Toño Magaña, con Lalo Herrera, con Sergio Chávez y muchos más hicimos hace un par de años, propusimos algoritmos de titulación tomando en cuenta la presión arterial. Los invitamos a que los conozcan y deberíamos de difundirlos más porque son maneras más o menos seguras y ya probadas de llegar a dosis máxima. Yo estoy convencido que todos los médicos que vean pacientes con falla cardíaca deben de ser capaces y poder administrar y titular todos los medicamentos. Y en aquellos en que veamos más dificultad, entonces sí pasarlos a segundo o tercer nivel de atención para que se busque un apoyo. Y en cuanto a los antagonistas de receptor de mineralocorticoides, pues son uno de los medicamentos junto a los ISGLT2 que no importa la fracción de expulsión de nuestros pacientes podemos utilizar. Hoy tenemos evidencia en ambos espectros de la fracción de expulsión, tanto en aquellos con FEBI reducida a menos de 40% o más de 40% de estos fármacos, nada más considerando, tomando en cuenta la evidencia clínica y científica que existe entre ellos, porque sí hay diferencias. Hoy en día sabemos que la espironolactona y eplerenona, grandes medicamentos que tenemos disponibles desde hace muchos años, tienen evidencia bien sustentada en aquellos pacientes con menos de 40% de fracción de expulsión, y hoy tenemos finerenona, un gran medicamento que la evidencia científica nos ha demostrado en un estudio muy reciente que se llama Fine Arts que puede ser utilizado con seguridad y que es efectivo para reducir morbimortalidad en los pacientes que tienen más de 40% de fracción de expulsión. Sería la única diferenciación que tendríamos que hacer hoy de acuerdo a qué espectro de la fracción de expulsión se encuentra nuestro paciente, pero son un grupo de medicamentos que podemos disponer de él, que fuera de ese ligero riesgo de hipercalemia, parece ser que con los más recientes es menor, y que hay que vigilarlo, lo podemos dar independientemente de la fracción de expulsión. Muy bien, y continuando en este tema, una última pregunta respecto al continuo cardiorrenometabólico. Ya tocamos el tema de la hipertensión, el tema de la diabetes, sin embargo, hay que considerar una tremenda enfermedad, sobre todo aquí en México, que es la obesidad, y tenemos que verla como tal, como una enfermedad, y esto va a tener repercusiones en el paciente con insuficiencia cardíaca y más ligado al paciente con insuficiencia cardíaca de FEBI preservada. Entonces, ¿qué estrategias o qué nuevas evidencias tenemos respecto a la obesidad y la insuficiencia cardíaca? Sí, también es un gran tema en el cual nos estamos empapando cada vez más porque muchas veces de las enfermedades
tratamos de hacer como que no las vemos cuando no nos sentimos cómodos tratándolas, porque no tenemos medicamentos que nos apoyen. Hoy en día para esta epidemia, para la base de muchos de los problemas de los problemas de salud pública en México, que es la obesidad o el exceso de adiposidad, tenemos medicamentos que nos pueden ayudar. Uno, previniendo eventos de insuficiencia cardíaca en el paciente obeso, porque en el paciente obeso además se juntan otras características muy especiales, que es la dificultad para diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Muchas veces minimizamos o minimizan los pacientes que viven con obesidad o sobrepeso la sintomatología, porque pues ¿cuál es la culpa de tu intolerancia al ejercicio? La obesidad y el sobrepeso, ¿no? No nos ponemos a pensar que puede haber un sustrato fisiopatológico a nivel cardíaco que nos esté dando esta sintomatología. Entonces, diagnosticarlos partiendo de la sospecha es complicado. Y número dos, una de las herramientas que tenemos para diagnosticar las que son los péptidos natriuréticos, muchas ocasiones, ustedes lo saben perfectamente, suelen estar aparentemente normales en esta población y hay que indagar un poquito más para discernir en si su falta de aire y su intolerancia al ejercicio se debe a eso. Y en este sentido, hoy tenemos medicamentos con gran utilidad, que son los agonistas de GLP-1, de péptido parecido a glucagón tipo 1, que nos ayudan a manejar la obesidad, que tienen ya indicación en México para el manejo de la obesidad, alguno de ellos, como es semaglutide, por ejemplo, y que hoy nos han demostrado que además de poder mejorar el peso de nuestros pacientes, en pacientes que ya viven con insuficiencia cardíaca, mejoran su calidad de vida. Hay grandes ensayos clínicos y hoy consideramos a los antagonistas de GLP-1 como pilar en el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión preservada. Tengo que hacer la puntualización. En FEBI preservada mejoran desenlaces cardiovasculares y mejoran calidad de vida, además de llevarlos a bajar de peso. En fracción de expulsión reducida tenemos un problema que le llamamos la paradoja de la obesidad, que le tenemos cierto temor los médicos que nos dedicamos a la falla cardíaca a bajar de peso a nuestros pacientes, muy probablemente porque los hemos evaluado mal o hemos evaluado mal esa obesidad, pero incluso los grandes investigadores a nivel internacional han sido un poquito reacios a hacer ensayos clínicos en esta población por ese temor o esa paradoja de la obesidad, en la cual los pacientes con el índice de masa corporal más bajo parece tener mayor morbimortalidad. Entonces, si tiene tu paciente fracción de expulsión más de 40% y vive con falla cardíaca con FEBI preservada, y tiene obesidad, estos pacientes tienen toda la indicación y deberíamos de estarles administrando un antagonista de GLP-1 para ayudarlos a bajar de peso y con eso mejorar sus desenlaces en falla cardíaca. Muchas gracias, doctor. Bueno, para concluir, pues me gustaría agregar que creo que todos estudiamos medicina porque queremos un bien común, ¿no? El bien del paciente. Entonces, el objetivo de esto es que estemos todos en la misma sintonía y que trabajemos en conjunto. Estar todos empapados del tema, porque realmente es más fácil que el paciente llegue al primer o segundo nivel antes de que llegue con los médicos terciarios. Esto quiere decir la importancia de titular al paciente. Sí, sabemos que a dosis máximas, obviamente toleradas por el paciente, le va muchísimo mejor. El pronóstico es muy diferente a quedarnos con dosis bajas. Entonces, hay que perder miedo a la titulación y sobre todo saber en quién podemos titular y el beneficio que podemos otorgar a estos pacientes.